Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. La vocación profética nace de un profundo encuentro con Dios. En esa relación personal y sólida, Dios mismo brinda lo necesario para llevar adelante la misión. Basta con la disponibilidad del profeta. Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante Dios, y por eso humildemente le pedimos que perdone todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en su trono, elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies, y con las 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Yo dije, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey. El Señor de los ejércitos, uno de los serafines, voló hacia mí llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y le dijo, mira, ahora esto ha tocado tus labios, tus culpas han sido borradas y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Reina el Señor revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor revestido de majestad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles, el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, cuanto más a los de su casa. No les teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí el Señor repite y repite y repite, Anila Begayete, no teman, no teman, no teman. Es decir, es esta confianza cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Peñan de Yara lleva oíno, peñan de Pupe, oíno peñan de Ñame, peñan de Apunto Ume, Yay Cuá, lleva Maba, peñan de Yara. Yo recuerdo, queridos hermanos,
en muchas de estas experiencias, ¿verdad? Ella el año de música, Shemitano Guareja lleva. Recuerdo, viendo a personas, sobre todo en el campo, en la campaña, Pasorqueta, allá hacia el norte, cerca del río Aquidabán. Yo recuerdo cuando mi papá visitaba, porque muy familiero, visitaba a sus familiares, a nuestros familiares, ahora motito, y la moto, y de onda, y entonces el hecho de llegar en estas personas sencillas, humildes verdaderamente, pero cómo se les veía, ¿verdad? Con ese rostro siempre sonriente, solidario, afable, bondadoso. Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa esto? Esto significa, ¿verdad?, que uno nada tiene que temer cuando uno tiene la presencia y la gracia de Dios. Ñandeko ya que ñandeko ya dispara y tenemos que tener guardaespaldas y no sé, y custodio y no sé cuántas cosas, cuando las cosas no van tan bien en nuestra propia vida, ¿entienden? Entonces, queridos hermanos, esto es bastante delicado, ¿verdad? Bastante delicado. Y esta es la realidad, ¿verdad?, antropológica, es decir, o la realidad sociológica, si queremos hablar de una sociedad, ¿verdad?, cómo se rige por sus leyes, por su estilo, ¿verdad? Y entonces, para nosotros, más o menos, todo es aceptado también, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, vaya pota y chaguaina, ¿verdad? Pero, en el fondo, quiere decir que entonces no somos verdaderos cristianos todavía. Tal vez somos cristianos todavía, pero en el porcentaje muy pequeño todavía. Tal vez en conocimientos, tal vez en ciertos ideales, tenemos los principios o los valores escritos, ¿verdad? O sea, como se suele decir, una ley moral, tal vez tenemos, ¿verdad? Pero os faltañan de Egina esa ley del Evangelio. La ley del Evangelio quiere decir esa ley que nosotros ponemos en práctica y va por encima. O sea, encima digo, en el sentido de que es la realización justamente de estos principios y de estos valores que después se tienen que notar en la vida. En la vida. Por eso nosotros hablamos dentro de nuestro caminar cristiano de todo lo que es el sacramento, sacramentum. Algo dice un signo visible, la sacramentum. Y qué lindo que es, porque si comenzamos a mirar todos los sacramentos que nosotros tenemos en nuestra vida, justamente nos está hablando de esto, lo que nosotros tenemos que mostrar en nuestra vida, lo que nosotros tenemos que dar a los demás con nuestras expresiones, cómo nosotros nos comportamos. No teman. El que nada debe, no teme nada. El Evangelio. Jesús dijo por eso a sus discípulos: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Estamos entonces en este camino. Nosotros seguimos al Señor, queremos imitar al Señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al servidor como su dueño. Qué lindo que es esto, y ojalá que nosotros podamos entender que queramos ser imitadores. Basta ser como su maestro, el discípulo, porque estamos en este camino, porque nos damos cuenta, porque conocemos, porque sabemos qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Si al dueño de casa lo llaman Belzebul, cuánto más a los de su casa. Esto también hace referencia a lo que anteriormente habíamos escuchado de este mismo Evangelio el día de ayer, ¿verdad?, de San Mateo, lo que está un poquitito antes, que a Jesús le dicen que Él expulsa con el poder de Belzebul, el poder de los demonios. Pero sin embargo el Señor nos vuelve a recordar aquí, ¿verdad?, que si a mí ya me tratan de esa manera, ¿cómo le van a tratar también a los otros? A los otros le van a tratar peor todavía. Pero no les teman. Y ahí viene entonces la fuerza. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos al comienzo.
Quien nada debe, nada teme. ¿Por qué? Y porque justamente cuando el Señor nos está diciendo no le teman a estos, ¿por qué? Porque estamos en esa paz, en esa serenidad, en ese deseo de hacer el bien. Entonces cada uno hoy ante la palabra del Señor en esta celebración tiene que pensar bien. Hoy kiana lleva kiana peñande apuesto ya es mí va ella pañande ya coñaina lleva va ella pañande ña mindu uveñande yarañe eres va eva la ya poñaina. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es la conducta que estamos llevando? ¿Cómo nos comportamos, verdad, ante el Señor y ante esta propuesta de su Evangelio? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos: que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que lleve por todo el mundo el perdón como signo visible del reino, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan suficiente espíritu de humildad y sepan vivir con fidelidad el Evangelio, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen sin rencor ni con venganza, sino fomenten la concordia, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que se sientan apoyados por los demás, oremos. Que venga tu reino, Señor. Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Señor sobre nuestra familia y nuestra comunidad. Y decimos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con el gozo de todo cristiano podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Lord, when you came to the seashore, you weren't seeking the wise or the well.
a visitar al Señor. La Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él Look to me, hear my voice, taste and see, block out the noise, lift your hands, surrender your heart, breathe me in, I know who you are. And it's all because I love you. Yes, you're the reason why I hung upon a cross and saw my mother cry. It's all because you're worth it, any amount of pain, for you to know I chose you and call you by your name.
look to me, hear my voice, and taste and see. Block out the noise, lift your hands, surrender your heart, breathe me in. I know who you are, and it's all because I love you. Yes, you're the reason why I hung upon a cross and saw my mother cry. It's all because you're worth it, any amount of pain, for you to know I chose you and call you by your name. You're not alone, you're not alone. You're not alone, you're not alone. In your pain, and it's all because I love you. Yes, you're the reason why I hung upon the cross and saw my mother cry. It's all because you're worth it, any amount of pain, for you to know I chose you. And it's all because I love you. Yes, you're the reason why I hung upon a cross and saw my mother cry. It's all because you're worth it, any amount of pain, for you to know I chose you and call you by your name. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante.
El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios. Arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo.
Señor, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Es un misterio tenerte en tan sencilla apariencia. Qué gran regalo nos diste con tu sublime presencia. Aquí te quedas para estar, aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ven y
sacia nuestra hambre y sed. Pan de vida, danos de comer. Tu reino se hace banquete, y así en torno a tu mesa, tu gracia nos hace parte y anticipa tu fiesta. Aquí te quedas para estar, aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ven y sacia nuestra hambre y sed. Pan de vida, danos de comer. Tú, Jesús, pan de vida. Tú, Jesús, Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad.